estar con nosotros en esta mañana tan bonita, en este sitio tan luminoso. Quiero empezar dando las gracias, por supuesto, al equipo de Biosim, liderado por nuestra directora, por este fantástico revisión del papel de los biosimilares en la innovación. Obviamente, como no, al gran artífice, el profesor Fernando de Mora. Y muchísimas gracias tanto Antonio como Vicente por estar con nosotros en el debate. Dos grandes expertos en los medicamentos biosimilares y que seguro que nos iluminan a lo largo de esta sesión. Pues nosotros venimos mucho tiempo, y ya con los biosimilares ya llevamos desde el 2006 en España y en Europa, desde la hormona de crecimiento, hablando mucho de los biosimilares. Y se nos queda un poco el regusto amargo, que parece que son una herramienta solamente de bajada de precios. Y hay mucho más allá, aparte de la bajada de precio, que pueden aportar y que están aportando los medicamentos biosimilares. Y un poco el encuentro de hoy y el magnífico trabajo que ha coordinado el profesor Fernando de Mora, es para poner en valor y para que todo el mundo conozca pues qué hay más allá, qué otras cosas aportan los biosimilares. Y fijaros, para mí siempre ha sido dos grandes palabras: eficiencia. Los medicamentos biosimilares son grandes motores de eficiencia, de acceso a la innovación y de acceso a medicamentos que han demostrado un gran aporte terapéutico. Y hoy vamos a hablar del otro gran pilar, que es la innovación. Porque puedes decir, oye, ¿cómo puede ser que un fármaco que al final es una copia del original aporte innovación? Bueno, pues sí, aporta innovación, y esto es lo que pretendemos debatir hoy y pretendemos divulgar en este trabajo que os presentamos. El informe, obviamente, va muy alineado con el Pacto por la Ciencia y la Innovación que ya ha promovido el Ministerio de Sanidad, Ciencia e Innovación, al que está adherido Biosim. Y principalmente, obviamente, el trabajo de la divulgación de los biosimilares es multidisciplinar. Y yo os agradezco hoy a los medios de comunicación que estéis con nosotros, porque sois un vehículo principal para que la gente conozca, tanto los profesionales sanitarios como la administración, como el público en general, pues conozcan la evidencia científica detrás de los medicamentos biosimilares. Y gracias por vuestro apoyo, porque siempre estáis ahí desde nuestro inicio. Entonces, el papel de los medicamentos biosimilares, hemos tratado de ordenar, el profesor Fernando de Mora ha tratado de ordenar un poco esta innovación y tangibilizarla. Y básicamente hay tres pilares básicos. Hay innovación en tecnología, hay innovación terapéutica y hay innovación farmacéutica detrás del desarrollo de los biosimilares. Empezando por la primera, la innovación tecnológica, pues hombre, esto no es solamente los medicamentos biosimilares, es decir, el avance de la tecnología está ahí y no se producía igual hace 20 años que se produce ahora, porque el avance tecnológico hace que tengamos fábricas más avanzadas, con métodos de fabricación más avanzados, se perfeccionan las técnicas, y esto hace, pues por ejemplo, ejemplos concretos de este tema, que haya mayor consistencia entre los diferentes lotes de fabricación. Como sabéis, los medicamentos biológicos se producen a partir de organismos vivos, y esto quiere decir que son susceptibles de cambio. Pues la aportación tecnológica en este campo hace que entre un lote de fabricación y el siguiente ahora haya mucha más consistencia entre los lotes y una más homogeneidad. Otro ejemplo es la estabilidad, por ejemplo, de estos medicamentos. Se mejora la estabilidad, puede ser que antes, estoy hablando en teoría, pero que tuvieras una estabilidad de 2 años en un determinado medicamento biosimilar, y ahora puede haber medicamentos que hemos aumentado esa estabilidad para que tengan 3, 4 o 5 años de estabilidad, ¿vale? Entonces eso se debe a la mejora en la tecnología y a la mejora en los procesos de fabricación. En el segundo pilar de innovación, la innovación terapéutica.
Y aquí también hay ejemplos muy bonitos. Siempre decimos, un medicamento biosimilar, para que sea catalogado como tal, tiene que demostrar la misma eficacia y seguridad que el medicamento biológico de referencia con el que se compara. Y esto es así en la molécula, claro. Pero no nos debemos olvidar que un medicamento biológico se administra vía endovenosa. Entonces, en muchas ocasiones necesitas un dispositivo de administración asociado al medicamento. Y aquí hay una innovación muy clara y muy patente. Es decir, tú mejoras, las compañías que trabajamos en este campo, desarrollamos, investigamos y comercializamos dispositivos de administración que cada vez son más innovadores, cada vez son más ergonómicos, cada vez ofrecen alternativas para que mejore la adherencia al tratamiento de los pacientes, y esto es también un avance, un claro avance tecnológico. Y también hay otro ejemplo de innovación terapéutica en este campo que a mí me gusta mucho también, porque es un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes y en la salud de la población en general, que es que los medicamentos biosimilares, debido a la eficiencia que aportamos, pues ofrecen la posibilidad de tratar a pacientes en fases más tempranas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que antes, cuando mides el coste-eficacia de administrar un determinado medicamento, pues bueno, cuando tienes el original y los tratamientos son más caros, pues obviamente se dirige a un determinado tipo de población en el que es coste eficaz. Cuando tú bajas el coste de ese medicamento, pues puede ser que esta coste-eficacia mejore y permita que sea más eficiente tratar a más pacientes en fases más tempranas con ese mismo medicamento. Y esto es algo que estamos viendo en varias áreas terapéuticas y con varios ejemplos de medicamentos biológicos. Y esto al final es calidad de vida y mejora de la salud de los pacientes susceptibles a tratamiento con estos medicamentos biológicos. Y en este sentido también hay otro aspecto interesante que también permite que se junte la combinación de diversos fármacos, pues también por este mismo aumento de la coste-eficacia que hemos estado hablando. Y esto también hay varios ejemplos, sobre todo en oncología, de estos usos. Y ya por último, el tercer pilar de la innovación es la innovación farmacéutica. Y aquí también hay ejemplos verdaderamente interesantes. Sin ir más lejos, hace unos meses, años ya, perdóname que no me acuerdo la fecha exacta, pero una molécula biológica como es el infliximab, que el original desarrolló con una vía de administración intravenosa. Pues bien, estamos muy orgullosos porque el biosimilar fue un pasito más allá y investigó, fabricó y comercializa actualmente una versión subcutánea que permite pues, una mayor accesibilidad al medicamento y una mayor comodidad en la forma de administración. Y esto es algo que va innovación mucho más allá de lo que podíamos esperar, ¿no? Ya no es entre comillas, una copia del original. Ha mejorado el original y ha ido un pasito más allá, que si no hubiera estado el biosimilar, pues probablemente no se hubiese producido. Entonces son mejoras muy tangibles que nos gustaría que toda la población conociese. Y el último ejemplo de esto es también que con determinadas moléculas biológicas el biosimilar investiga nuevas indicaciones. Este es el caso, por ejemplo, del omalizumab en pólipos nasales o el adalimumab en el tratamiento de la enfermedad de Dupuytren. Bueno, pues por todo esto, y también hay algunas que a nosotros nos gustan también, por último, no están recogidas como tal en la revisión del profesor de Mora, pero no queríamos dejar de compartir que también hay innovación en otros aspectos, como pueden ser el regulatorio, o uno que nos gusta mucho y está muy en boga y trabajamos muy activamente, que es en la gestión y la administración, porque al final, si somos motor de eficiencia, tenemos que dotar también de herramientas para que esa eficiencia se ponga en valor en la práctica diaria. Y aquí en gestión hay un tema en el que ya nos habréis oído hablar últimamente, que es las ganancias compartidas. Es decir,
que la eficiencia que provoca la utilización del biosimilar en forma de ahorro de recursos, porque al final somos un motor de redistribución de recursos sanitarios. Si la bolsa para inversión sanitaria es una bolsa dada, lo que nosotros hacemos también es dinamizar para que esa bolsa se pueda redistribuir de la forma más eficiente posible en el gasto sanitario que es más pertinente. Entonces, bueno, pues las ganancias compartidas es al final una forma de que esos ahorros se redistribuyan de forma directa en aquellos hospitales o servicios clínicos que producen ese esfuerzo de eficiencia mediante la utilización de biosimilares. Y esto es algo que en algunos países europeos ya estamos viendo que se están poniendo en marcha programas de este tipo, y en España nosotros estamos contribuyendo a que esa innovación en la gestión se ponga en marcha también, con ejemplos concretos como en la Comunidad de Madrid, que ya tienen un programa para hacerlo así. Y nada más, no me quiero extender mucho más, esta era una breve introducción y ahora cedo la palabra y agradezco de nuevo al profesor Fernando de Mora por esta revisión tan acertada, y ahora creo que vamos a debatir en profundidad sobre estas cuestiones, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando. Pues muchísimas gracias. Es un placer, Joaquín, gracias por todos estos comentarios. Siempre es un placer trabajar con Biosim. Siempre es un placer, en este caso muy estrechamente con Encarna e Isabel, Encarna Cruz e Isabel del Río. Muchas gracias porque lo pones todo fácil. Se aprende, en fin, se estimula uno mucho con eso. Y además os agradezco a vosotros los medios que estéis aquí. Yo creo que estáis donde hay que estar. Este debate sobre biosimilares e innovación, que parece un oxímoron, como tú dices, ¿no? Parece como si fueran dos términos contradictorios en una misma frase. Está arrancando. En realidad, Biosim ha sido bastante pionera en establecer, digamos, unos criterios de clasificación e intentar entender los mecanismos por los cuales los biosimilares inducen innovación. Por lo tanto, creo que está muy bien que vayáis, espero, a informar de esto, porque esto está empezando. Esta relación está empezando y creo que va a ser duradera. Yo soy, como dices muy bien, profesor de la universidad, y se nos acusa muchas veces a los profes de las universidades de estar alejados de la realidad social, de la realidad económica, y no falta razón. Esa afirmación es muy cierta. A veces los académicos estamos muy metidos en nuestro chiringuito y no conocemos. Bueno, pues yo os aseguro que trabajar con Biosim es un chute de realidad. Es decir, es conocer el mundo real. Es decir, una cosa es conocer el concepto biosimilar, otra cosa es saber cómo ese concepto se maneja en la calle, ¿no? Y de hecho, trabajar con Biosim es tener 10 o 12 jefes. Aquí algunos de ellos. Que, bueno, pues hay que concitar, hay que buscar la forma de decir las cosas, siempre y cuando estén sustentadas en hechos comprobables, ¿no? Por tanto, pues yo agradezco, ¿no? No están, pero Marie-Elise Bedon de Science, agradezco a Sofía Somoza, a María Dolores Canela, no sé si está Rafa no sé si está... Hombre, Rafa, ¿qué tal? Rafa de Sandoz, Fernando Méndez de Pfizer, José Luis Guayar de Sanofi, todos han contribuido y todos han aportado cosas que a mí me han hecho aprender también, ¿no? Pero estamos aquí para tener un pequeño debate aquí endogámico, un debate endogámico, y luego abriremos las preguntas a vosotros, los comentarios, y procuraremos hablar, como ha dicho Joaquín, pues ahí tenemos a dos personas que saben del asunto, Antonio Blázquez, amigo y además jefe de medicamentos de uso humano, no veterinario, humano, bueno, ya todo se andará, de la EMS, y Vicente Merino, farmacéutico del Hospital Virgen de la Macarena. Vicente ha sido coautor del trabajo, como lo han sido Sol Ruiz y Rosario García de Vicuña, reumatóloga. Importante porque la aportación de personas que están en distintos ámbitos, como es el regulatorio, el farmacéutico y el de la realidad asistencial del día a día, pues es importante. Así que si os parece vamos a hablar un poquito, como si estuviéramos en el salón de casa.
Aquí no hay nadie, estamos nosotros tres. Y entonces lo que creo que sí que es importante es para no mezclar mucho y que esto no sea un debate incomprensible incluso para los medios, que no tienen por qué estar, digamos, al día en fin, de cómo está el asunto de la relación innovación y biosimilares, pues yo empezaría por algo que parece lo más obvio, ¿no? Cuando uno habla de innovación y biosimilares, lo primero que viene a la mente, y es en lo primero que piensa todo el mundo, es que el biosimilar sea fuente directa de innovación. Es decir, que el biosimilar incorpore aspectos innovadores en el producto. Claro, esto puede parecer sorprendente porque si uno desarrolla un biosimilar con la intención de replicar un producto original de referencia, ¿cómo puede ser que podamos hablar de innovación en el biosimilar? Entonces yo, aprovechando esto, Antonio, le quería preguntar ¿en qué aspectos puede cambiarse, entendiéndose que ese cambio es para mejor, el biosimilar? Es decir, ¿qué espacio deja la regulación para que haya mejoras en el biosimilar respecto al producto original de referencia? Antonio. Me vas a permitir que vuelva un poco atrás. ¿Sí? Y que agradezca a Biosyn que la invitación para daros nuestra visión regulatoria del asunto y también felicitaros, ¿no? Porque la manera esquemática como se ha presentado me parece bastante interesante e inteligente. De hecho, me sorprende porque es algo que, aunque nosotros, digamos, estamos muy preocupados porque esa innovación vaya en paralelo con las vías regulatorias, habéis apuntado ahí a la innovación regulatoria. Y es verdad que ahí, probablemente salga a lo largo del debate, ¿no? Pues se ha avanzado mucho, pero es algo que no se, digamos, no se explicita en ningún sitio y me parece muy interesante verlo en un informe. Así que mis felicitaciones por este informe. Y luego, respecto a la pregunta, y ya entrando en el debate, ¿no? ¿Qué espacio deja la regulación? Bueno, la regulación, realmente, la autorización del producto, ahí sí que, digamos, encorseta a lo que es el desarrollo clínico del biosimilar, como no puede ser de otra forma, porque realmente la demostración de biosimilitud es compleja y es exigente y es el pilar fundamental de la autorización. Dentro de esa autorización, todos los aspectos de calidad que algunos han mencionado ahí, por ejemplo, el cambio de recipientes, una mayor estabilidad, una mejora en el proceso productivo, todo eso está contemplado en la parte de autorización, porque mejoras en calidad, en principio, no deberían de repercutir, sino todo lo contrario, en la consecución de la biosimilitud. O sea, una mayor estabilidad no puede ser un impedimento para autorizar un producto. Otra situación diferente sería cómo asumimos nuevas indicaciones, ¿no? o posologías diferentes, ¿no? o vías de administración que habéis apuntado anteriormente. Pero bueno, eso, afortunadamente, el proceso regulatorio tiene sus caminos perfectamente trazados, que son las modificaciones. Es decir, tras conseguir la autorización, tú puedes ir demostrando a través de variaciones, de modificaciones, los claiming que tú tengas y los puedes ir incorporando a la ficha técnica del producto, que al final es el documento que a nosotros nos permite garantizar que lo que se está diciendo ahí es real. Es el caso del infliximab subcutáneo, por ejemplo. Pues, esto al final hay que demostrarlo fuera del concepto de biosimilitud, obviamente, que es un requisito imprescindible que está primero, y después ya pues ir consiguiendo esas otras innovaciones, esas otras mejoras, ¿no? Y repito, hay algunas que no, que van directamente ya en el principio del proceso regulatorio, porque todas aquellas mejoras, por ejemplo, de calidad, están ya contempladas en la autorización inicial. O sea que ahí no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, porque aquí en el informe nos hemos centrado mucho en el impacto que puede tener eso a la hora de utilizar ese producto. Y Vicente, una mejora posible, entiendo entonces que sería el dispositivo de administración. Es decir, una mejora en la eficiencia de este dispositivo, en aprovechar mejor el producto que está inyectando. Eso ha ocurrido en algunos biosimilares. Estoy pensando en la folitropina alfa, en una de las folitropinas alfas que está en el mercado, pues ha habido una mejora en eso. Pero en muchos otros. ¿Eso es algo positivo? ¿Eso es algo que provoca
reticencias en los pacientes? ¿Es algo que requiere de una formación ante el paciente? Tú en tu día a día del Hospital de la Macarena, ¿cómo lo ves? Bueno, en principio, por supuesto que es algo positivo, ¿no? Siempre una mejora en algún dispositivo. Además, cuando uno piensa en biosimilares, lo último que se te ocurre es pensar en innovación, ¿no? Yeah. Y sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que cada vez somos más conscientes, tanto clínicos como farmacéuticos, de que, bueno, vienen asociados a cambios no solo en los biosimilares, sino en el original, ¿no? También se ponen las pilas, ¿no? Empiezan a desarrollar formulaciones nuevas que seguramente si no hubiera salido el biosimilar no lo hubieran desarrollado, como por ejemplo con rituximab o trastuzumab, con las fórmulas subcutáneas. Pero todo lo que sea, recientemente, en este caso la mejora del biosimilar con reenzimas subcutáneos, que eso permite al final pues aliviar los hospitales de día, ¿no? Y descargar, y que el paciente también contribuya mucho más activamente en su tratamiento. Y como sabéis, pues los pacientes activados, empoderados, son los pacientes en los que los mejores resultados en salud se van a obtener, ¿no? Entonces, siempre que haya una mejora en este sentido es algo positivo, y a nivel sanitario se valora mucho. Pero fíjate, Antonio decía antes, mejoras en los recipientes, yo te comentaba mejoras en el dispositivo, y estamos centrándonos en el tema de qué espacio deja la regulación para mejoras en el biosimilar. Luego hablaremos de la evolución que habéis tocado los dos de un producto, ¿no? Una vez que el biosimilar está en el mercado, digamos, tiene vida propia y puede dirigirse hacia otros lugares, como ha hecho Infliximab, efectivamente, biosimilar. Pero el tema de los excipientes, lo digo porque puede parecer que es una mejora sin más, pero puede ser muy relevante, ¿no? Dar mayor estabilidad, lo comentaba Joaquín, a un producto. Incluso desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Tú puedes adquirir una mayor cantidad de ese producto, optimizar el proceso de adquisición, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y yo te decía lo de los dispositivos porque es lo más obvio. Sí. El dispositivo, si mejoras el dispositivo y al paciente le resulta más fácil autoadministrárselo, requiere de un proceso de aprendizaje, es decir, se ponen mecanismos para que cuando hay enfermeros o el propio servicio de farmacia, para que esos dispositivos, pues, digamos, se utilicen de una forma adecuada por parte de los pacientes. ¿Hay un proceso ahí de necesario aprendizaje? En el momento en que se prescribe el tratamiento, pues tanto enfermería como farmacia, cuando lo dispensamos, instruimos al paciente a que se lo administre, cómo se lo tiene que administrar y la forma en que tiene que utilizar el dispositivo. Y volviendo también a los excipientes, pues por supuesto que al final el desarrollo de un biosimilar influye en mejorar la seguridad. Te pongo el ejemplo de las epoetinas. Hubo un excipiente en el original que provocaba aplasia de células rojas. Cuando se desarrolló el biosimilar, se vio que ese excipiente era nocivo y se cambió por otro que le confería la misma estabilidad, claro, disminuyendo esas reacciones adversas que se veían en un principio con el original. Con lo cual, bueno, es un buen ejemplo porque al final los reguladores lo que hacéis es fundamentaros en el dossier del producto original para evaluar el biosimilar, ¿no? Y entiendo que ahí ya, claro, hay un valor añadido en eso, ¿no? Está muy bien este ejemplo que acabas de dar, ¿no? Hay este excipiente que no se le podrá introducir al biosimilar. ¿Es habitual cambiar los excipientes, Antonio, o no? El cambio de excipientes, obviamente, es algo habitual. ¿Con qué objetivo? Pues generalmente está vinculado efectivamente a la estabilidad del producto, ¿no? Aunque es verdad que se ha detectado o se conoce que hay excipientes que a lo mejor hay cierta población que no es capaz de, no puedes administrárselos por temas de alergias y por estos asuntos, y entonces se intenta cambiar a productos a excipientes menos inmunogénicos, o en este caso, como decía Vicente, pues más estables, ¿no? Productos que ofrecen la misma estabilidad con menos riesgo. En el caso, por ejemplo, de la albúmina que comentabas, pues claro, es que era albúmina que tenía un origen que podría tener riesgo, mientras que si tú evitas esa situación, pues no vas a tener todos los riesgos inherentes a un producto biológico, ¿de acuerdo? O derivados de productos biológicos. Entonces, sí que es habitual y es una innovación tecnológica, pero que repercute directamente en su utilización y en los pacientes, claro. De hecho, conviene recordar que la Comisión Europea hace un par de años o 3 publicó una guía recordando que de los 80 biosimilares, no sé cuántos, igual lo sabes tú mejor que yo, que había en el mercado por entonces, en ninguna de las clases terapéuticas donde se incorporaron biosimilares se han informado ni de cambios en la frecuencia, ni en la severidad o la gravedad de los efectos adversos.
Antes lo apuntaba Joaquín, ¿no?, en la presentación. No se produce igual ahora que hace 20 años. Eso es evidente. Entonces se ha ido aprendiendo de errores y este tipo de problemas, como el que pasó de la plasia que contaba Vicente, ¿no?, pues hombre, se ha aprendido de esas situaciones y entonces se intenta ser muy cuidadosos, ¿no? La legislación incluso mantiene una vigilancia especial sobre todos los productos biológicos y lo hace con ese objeto, con el hecho de decir, bueno, situaciones que a lo mejor en su determinación, no de los biosimilares, de todos los biológicos, situaciones que pueden ser con una incidencia muy baja, poder detectarlos rápidamente, pero evidentemente de eso ha habido un aprendizaje y de ese aprendizaje se aprovecha la nueva fabricación de productos, tanto de biosimilares como de los nuevos biológicos. Sí, porque no hay que olvidar que vosotros, los que estáis en la brecha de la aprobación de productos, tenéis una información que a veces no se tiene. Es decir, conocéis cosas que no conocemos y por lo tanto tenéis la capacidad de bueno, tener en cuenta todo lo que el desarrollador del original ha hecho. Muy bien. Por lo tanto, queda claro que en el propio producto biosimilar hay espacio para innovar. El impacto puede ser mayor o menor, pero es algo que ocurre y que tiene una repercusión en el tratamiento. Luego hay una innovación, yo lo estoy viendo de una forma un poco distinta como lo hemos hecho en el informe, pero porque me parece que es más fácil. Y luego hay una innovación a la que ha hecho referencia Joaquín, que es indirecta, si queréis. Y a veces es verdad, había aquel documento famoso de los medicamentos reguladores de los precios, que en sí a mí es una frase que me parece horrorosa, ¿no? Es de hablar de un medicamento que sirve para regular los precios, el medicamento sirve para tratar a pacientes y que los pacientes se beneficien, ¿no? Pero es cierto que las dinámicas del mercado pues son lo que son, y cuando salen biosimilares al mercado esto genera competencia y genera una dinámica de precios. Y esto es lo que más se habla de los biosimilares, porque es verdad que es importante. Es decir, cuando se dice, bueno, en realidad el biosimilar tiene un precio menor, bueno, pues que todo eso tiene una serie de consecuencias muy importantes para los pacientes. Entonces quería hablar un poquito de las consecuencias que tiene esa competencia en la innovación. Tú decías, por ejemplo, Vicente, si introducimos biosimilares, quedan recursos disponibles para adquirir productos innovadores, ¿correcto, no? ¿Eso lo habéis notado en tu hospital? Sí. De hecho, es uno de los argumentos que utilizamos para promover y aumentar la penetrabilidad de los biosimilares, ¿no? El hecho de la desinversión en el original por el uso de biosimilares te permite al final invertir en innovación, porque al final la historia de la enfermedad va a pasar por varios tratamientos. Si los biosimilares están en las primeras líneas, después tendrá que pasar a líneas más altas que suelen ser más costosas, ¿no? Entonces, al final, en la balanza, el gasto es el mismo, pero has tratado a más pacientes y cada uno con la línea que le toca, ¿no? Pero seguramente no solamente invertir en tratamientos innovadores, sino invertir en tecnología, invertir en otras cosas. Es decir, yo no sé si hay ahí un pacto de hacia dónde se redistribuyen esos recursos, o son decisiones que se consensúan, o no todo el dinero al hospital, el remanente por la entrada de los biosimilares, etcétera, etcétera. ¿Cómo va eso? Localmente no tenemos nosotros experiencia con esto. Se ha intentado promover, pero no hemos llegado a un acuerdo. Pero es verdad que hay experiencias internacionales de beneficio compartido, gain sharing, en Francia, en Italia, en Alemania, que han dado muy buen resultado. De hecho, en Francia la penetrabilidad en 2018 de los biosimilares, insulina, etanercept, infliximab, era tan baja que el gobierno francés pues decretó que desde los servicios prescriptores que hicieran uso de biosimilares pues iban a percibir unas retribuciones que podrían reinvertirse, pues, por ejemplo, en aparataje, ¿no? En cambiar los ecógrafos o cualquier tipo de material, ¿no? En un hospital de Southampton, el ahorro por usar biosimilares en una unidad de enfermedad inflamatoria intestinal se invirtió en la contratación de un nutricionista, de un farmacéutico, de un enfermero, con lo cual la calidad que se le daba a esos pacientes aumentó, ¿no? Entonces yo creo que al final ese retorno es muy positivo, ¿no? Lo que has dicho tú, gain sharing, beneficio compartido, es decir, un pacto entre el proveedor de salud, entre el hospital. Supongo que la estructura del servicio del Sistema Nacional de Salud en España lo hace más complicado, pero ¿cómo ves tú eso de los incentivos, ¿no? Es un campo que no es el mío, pero entonces, a ver, pero aquí hay principios generales que sí que deberíamos de marcar, ¿no? Por ejemplo, lo habéis comentado ambos, ¿no? Tanto Joaquín como tú.
el biosimilar es una herramienta de control de gasto, siempre se dice eso. Y lo es una herramienta de control de gasto. Pero no puede quedarse ahí, porque efectivamente tiene que ser algo más que una herramienta de control de gasto. Porque si no, lo que haces al producir la bajada de precio, no solo porque entra el biosimilar, sino que es que al producto de referencia también le va a bajar inmediatamente el precio, pues lo que estás haciendo es simplemente una bajada de precio y ahí se queda la cosa, con lo que se obtiene esa poca penetrabilidad del biosimilar que estaba comentando antes Vicente. Entonces, ahí hay un principio básico que yo creo que es que la gestión micro es siempre mejor que la macro, salvo en contadas ocasiones. Es decir, es cuando tienes yo creo que los mejores gestores son los gestores de los servicios, los que pueden saber cómo y en qué se está gastando. Ahí también haría falta otra cosa, un aspecto importante, que es la transparencia de lo que se está haciendo. Y esto lo digo como paciente, estoy hablando exclusivamente como ciudadano, no como gestor, porque ya digo que es algo que a mí no me compete. Pero yo es algo que veo que he hecho en falta, ¿no? Es decir, esa optimización de los recursos, que puede ser en distintas maneras, porque estabais hablando, ¿no? Pues si yo tengo el mismo presupuesto para oncología este año, pues puedo hacer lo que comentaba Vicente, trato más pacientes porque consigo desbloquear ese gasto en otros productos, ¿no? Pero además también puedo tratar más pacientes con los biosimilares, incluso con el mismo principio activo, porque a menor precio puedes tratar más, o tratarlos de otra manera. Ayer salía una noticia importante, o por lo menos así lo han dicho los medios, no he estudiado el tema, pero sobre células cancerígenas, y una de las soluciones que daba el investigador principal era tratar de prevenir antes de la cirugía con medicamentos con inmunología. Claro, para hacer eso necesitas primero demostrarlo, esto es importante, ahí sí que entra la parte regulatoria, pero después necesitas ese medio. Entonces, si tú eres capaz de utilizar moléculas en situaciones en las que a lo mejor antes ibas a últimas líneas, como estábamos hablando antes, pues evidentemente eso es una inversión en salud importantísima, que te va también a ahorrar probablemente costes a medio plazo, ¿no? Entonces, ahí se abre un mundo de gestión que creo que es muy interesante y muy delicado, porque las medidas macro suelen funcionar regular. Interesante esta reflexión. Parece interesante. Bueno, me consta que Biosim está intentando abrir el debate de las ganancias compartidas y de ver cómo puede encajarse esto en el sistema sanitario español. No, seguramente habrá que ver si tienen que ser micros, tienen que ser macros. Tú lo has dicho, hay en Europa, en algunos países, cuyo sistema lo permite, se ha hecho y ha funcionado, y uno de los aspectos que se ha potenciado pues es la innovación en la adquisición de nuevos equipos sanitarios, desarrollo de tecnologías. En el tema de los productos innovadores es difícil siempre esto, porque estas cosas no se suelen publicar, pero hay una reciente publicación en Canadá Canadá tiene una regulación parecida a la Agencia Europea del Medicamento respecto a biosimilares, en las que hay una clara correlación entre la penetración de biosimilares y la adquisición de nuevos productos, se llaman inhibidores de Janus, para tratamiento del cáncer. O sea, hay una correlación entre el acceso a productos nuevos y el grado de penetración de biosimilares, ¿no? Todo esto entendiendo, y es una labor que seguramente habéis hecho los dos mucho, que al final hay que explicar muy bien el concepto de biosimilar, y conocer el concepto de biosimilar genera confianza, y esa confianza da acceso a todo su valor, entre otros el valor innovador. Estudios interesantes. ¿Cómo ha cambiado la utilización de biosimilares la artritis reumatoide? Deberíamos de estudiarlo. Deberíamos de ver cómo gente como vosotros en las farmacias de hospital, que sois los que tenéis toda la información, de cómo eso, Vicente, puede haber cambiado el paradigma de lo que es el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Me alegro que saques el tema porque estamos precisamente en ello. Tenemos un proyecto a nivel de la SES. No estaba programado. Con Biosim, que probablemente demuestre un acceso temprano a biosimilares, incluso la alteración de las líneas de tratamiento. Es decir, ahora mismo estamos a un nivel en que en reumatología se está discutiendo si administrar a un paciente metotrexato subcutáneo es más coste efectivo que pasar al biosimilar, ¿no? Estamos hablando de coste efectividad, no estamos hablando simplemente
de la utilidad del medicamento, ¿no? De que puede ser coste efectivo, es decir, puede ahorrar al sistema gasto. Sí, sí. No, es interesante y esto en realidad entra en otro ámbito de lo que se trata en el informe, cómo la presencia de biosimilares, lo ha mencionado Joaquín en la introducción, puede cambiar, tú lo has dicho muy bien, el paradigma terapéutico. Por varias razones, porque evidentemente hay un coste de efectividad, pero también hay una mayor masa de pacientes tratados. En un país como Noruega, la llegada de los biosimilares llevó a un cambio de todos los pacientes en el producto original al biosimilar, y evidentemente esto genera una serie de recursos y de ahorros que han sido puestos al servicio de innovación, ¿no? Porque no olvidemos que estamos centrándonos en innovación, pero los biosimilares permiten muchas otras cosas, y tú lo has señalado antes, y es que más pacientes sean tratados. Ahora lo que decimos es, más pacientes pueden ser tratados, y además, en algunos casos, no digo eso acá, en algunos casos pueden ser tratados antes. Y yo añadiría que mejor. Que mejor. Te voy a poner un ejemplo. Los biosimilares, por ejemplo, de anti-TNF han permitido que haya combinaciones en enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, donde las limitaciones terapéuticas son muy escasas, que permitan la combinación del biosimilar con el innovador a una situación coste efectiva, una condición que es coste efectiva. Esto hace 10 años era imposible, es decir, era inimaginable, pero gracias a la llegada del biosimilar y la limitación y la propia historia natural de la enfermedad, lo ha permitido, ¿no? Y se está haciendo, se está implantando en los hospitales. Bueno, pues esto está muy en el espíritu del informe, que lo que pretendía era no solamente hablar del potencial innovador teórico de los biosimilares, sino la realidad que esa innovación supone para los pacientes, ¿no? Pacientes mejor tratados. La tercera parte en la que quería, que hemos ido tocando cosas, porque lógicamente pues una lleva a otra, pero lo habéis dicho los dos, y lo ha dicho Joaquín también, ¿no? Claro, cuando hay lo que se llama más de una versión de un producto en el mercado, por las propias dinámicas del mercado, bueno, el mercado y el beneficio sanitario se alinean a veces, ¿no? La concatenación astral hace que sea bueno eso, ¿no? Hay más productos y eso tiene más beneficios para los pacientes. Pero una de las cosas que pasa es que evidentemente existe la voluntad de diferenciarse algunos de esos productos, decir, oye, yo ahora no estoy solo, estoy con otros, ¿qué puedo aportar? Evidentemente, infliximab biosimilar intravenoso evolucionó, hizo una serie de estudios, evolucionó, quiero decir, llevaron a cabo una serie de estudios para demostrar que el infliximab se podía administrar subcutáneamente con los mismos efectos. Y eso ocurre con los originales también. Claro, es difícil conocer la situación, pero qué duda cabe que la llegada de los biosimilares o el desarrollo de biosimilares lleva a los productos originales a generar modificaciones, ¿no? Yo me pregunto en qué medida la eritropoyetina pegilada se desarrolló cuando por primera vez se sabía que iban a lanzarse biosimilares de eritropoyetina al mercado. O, tú lo has dicho antes, rituximab subcutáneo, trastuzumab subcutáneo, ¿no? Es decir, hay una evolución clara de productos que están en el mercado que tienen la voluntad de diferenciarse aportando mejoras. Esto es así, ¿no? Y eso es posible. Desde el punto de vista regulatorio, y no sé, esto es un dato que ahí sí que no tienes por qué estar con el dato en la cabeza, pero ¿se nota eso? ¿Se nota cómo los productos biológicos ha existido? Desde luego hay algunos casos muy claros, como es el rituximab, el trastuzumab subcutáneo. ¿Cómo se producen modificaciones cuando el biosimilar está en un proceso de desarrollo o está a punto de lanzarse al mercado? A ver, yo te diría, desde siempre, o al menos lo que conocemos los que estamos todos aquí, la dinámica de los mercados de desarrollo farmacéutico, de síntesis química, por decirlo de alguna manera, estaba muy ligada a esto, ¿no? A la, digamos, caducidad del periodo de protección de datos, y eso hacía que en aquellos sitios donde hay rentabilidad, ojo, esto es importante, surjan nuevas moléculas o competidores o modificaciones de los principios activos existentes. Eso ha sido así siempre. Claro, con los genéricos fue así. Bueno, era así sin genéricos. Aunque no se llamasen genéricos, había copias. Y esas copias también producían esa dinámica de mitos o producía esa dinámica de modificaciones en forma farmacéutica. Yo creo que muchos de los que estamos aquí recordamos el omeprazol en pellets, cómo pasa a comprimido, y este tipo de dinámica las ha habido siempre, siempre. Claro, el problema es que antes,
o hasta hace 15, 17 años, no lo había en biológicos, donde había una especie de protección, digamos, por una cuestión de desarrollo regulatorio e incluso también tecnológico, en la que no había ese estímulo, ese acicate. Ese acicate ahora existe. ¿Cómo valorar eso? Es muy difícil. O sea, eso, digamos, ponerlo en números y cuantificarlo, porque entran un montón de factores más en el desarrollo de un producto que no lo sabemos. Sí es importante una de las cosas que he hecho al principio. Esto es siempre que sea un campo económicamente atractivo. Porque allá donde no es económicamente atractivo, no va a entrar nadie. Y este es un gran problema que tenemos ahora y que sabéis que toda la administración está buscando cómo solventar aquellas situaciones donde los medicamentos estratégicos se están quedando sin padre ni madre. Y no lo van a tener, porque no son atractivos. Es decir, al final es un tema económico puro y duro. Y en ese momento es cuando surgen los problemas. Cuando no hay ese ecosistema atractivo para generarse esa competencia, que es la que al final hace que gire la innovación, ya digo, como nuevos productos o como modificaciones de los que tú tienes. Pero es este el panorama que ha habido siempre en la industria farmacéutica. Pero bueno, está bien lo que has dicho. Desde luego, en el ámbito de los medicamentos biológicos, que son... Fue la entrada de los biosimilares, perdona Fernando, la que hizo que eso cambiara. Algún informe lo destaca, pero es verdad que es difícil. A lo mejor nuestra próxima labor será demostrarlo con números fehacientemente, ¿no? Porque hay ciertas a veces resistencias a creer en eso, ¿no? Esa innovación, Vicente, en la formulación, ¿no?, de intravenosa subcutánea, etcétera, etcétera, ¿ha resultado útil, beneficiosa en la práctica clínica diaria? Sí, suele tener su hueco, ¿no? Es decir, al final el hecho de sacar una formulación subcutánea hace, como decía antes, que libere espacio en hospital de día, ¿no? Y más pacientes que no tienen esta alternativa pueden ser tratados, ¿no? O disminuye los tiempos, ¿no? En el caso de trastuzumab rituximab, reduciría los tiempos. En el caso de infliximab lo eliminas, porque pasa a un paciente de la intravenosa a la subcutánea, ¿no? Y bueno, después también pues con Humira pues se hizo, por ejemplo, la concentración, una formulación más concentrada que permitía que el paciente se tuviera que pinchar menos veces, ¿no? Entonces, claro, esto en ausencia de la aparición de biosimilares, ¿se hubiera desarrollado? Pues probablemente no. Claro, la innovación y las ventajas terapéuticas se suscitan también, por ejemplo, con el reposicionamiento farmacéutico, ¿no? Es decir, el decir, bueno, vamos a desarrollar, vamos a ver si mi omalizumab puede funcionar en urticaria o pólipos nasales, porque lógicamente tenemos que... eso no quiere decir que los laboratorios innovadores no innoven, y hay que agradecérselo en ausencia de biosimilares, dejémoslo claro, pero es verdad que la dinámica está propiciada sin duda por estas cuestiones. Muy bien. Voy a citar un tema que has citado tú, Joaquín, y que yo sé que Antonio no acaba de estar muy de acuerdo, porque Antonio es regulador y por tanto hay que ser precisos y las cosas hay que decirlas bien, y lo que no está en ficha técnica no existe. El tema de la mayor consistencia entre lotes. Es decir, tú miras artículos y datos de desarrollo de biosimilares y, como es lógico, la tecnología que se aplica hoy en día pues simplemente permite, y lo ves en trastuzumab, lo ves en rituximab, lo ves en todos los productos, tú ves la dispersión analítica en distintas variables, como puede ser la glicosilación, como pueden ser otros aspectos entre lotes, y hay una mayor consistencia entre lotes. Evidentemente, cuando salga un producto original dentro de 10 años tendrá probablemente mayor consistencia todavía. Es decir, esto no es inherente a los biosimilares, pero lo cierto es que el biosimilar ha dado una segunda vida a esa consistencia. ¿Eso tiene algún impacto? Directo, yo tengo que decir que para los pacientes no. No, porque si lo tuviera o si lo tiene, lo que tiene que hacer es demostrarlo. Es lo que he comentado anteriormente. Si el original se ha movido en unas especificaciones que garantizaban las indicaciones y la seguridad que ponía en ficha técnica, y nosotros hemos dado al biosimilar esas mismas indicaciones en ficha técnica, es porque estábamos convencidos de que moviéndose en esas especificaciones era un medicamento seguro y eficaz. Si este consigue unas especificaciones más acotadas y mayor consistencia, eso es una innovación tecnológica, que es lo que estábamos diciendo, le hará ser más competitivo, más eficiente probablemente,
pero a nosotros, en principio, desde el punto de vista del paciente, tendríamos que tener más evidencia para poder, digamos, esto hacerlo constar en la ficha técnica. ¿De acuerdo? ¿Más Eso es eficiente? ¿Te refieres más eficiente desde el punto de vista de la producción? más eficientes sí, claro, exactamente. Es decir, probablemente si tú consigues eso, es que que tengas una mayor capacidad productiva. Pero eso a nosotros como garantes de la seguridad y de la eficacia, de la calidad sí, pero es que la calidad la doy por hecho en los dos. Pero garantes de la seguridad y la eficacia no se va a ver en resultados. ¿Eso quiere decir que individualmente no se vea esto? Pues yo no lo sé, pero esto hay que demostrarlo. Te iba a preguntar eso, pero ya has dicho que no lo sabes. Analíticamente, yo recuerdo que Sol Ruiz alguna vez lo ha dicho, y lo puedo decir porque lo ha dicho públicamente, Sol Ruiz de la EMS, experta en temas de calidad, lo dice, que efectivamente uno observa esa mayor... Mueves en un marco de equivalencia terapéutica, que son unos márgenes, y eso no hace falta que lo diga Sol, a la que por supuesto que lo dice porque es así, claro. Pero es que lo que te está explicando Sol es lo que sale en los EPAR. En los EPAR tú puedes ver los intervalos y a veces los intervalos no cogen la equivalencia terapéutica, sino que puedes ver que el producto es hasta superior en algunas pruebas. ¿Eso significa que sea superior? No, porque el ensayo no fue diseñado para demostrar la superioridad. No. Entonces, como fue sí, lo entiendo, Fernando, pero es por explicarlo. Pero como fue diseñado para demostrar equivalencia terapéutica, pues el tamaño muestral que tiene lo que te enseña es lo que tú has puesto como variable primaria. Pero podría dar el paso de decir, bueno, que ahora voy a demostrar superioridad. ¿Por qué? Porque tengo indicios de que puede ser así, pero hay que hacerlo. ¿Vale? Fíjate, en tu hospital o en los hospitales que tú conoces, ¿este valor innovador de los biosimilares se conoce? Yo creo que poco, porque, bueno, al principio siempre se trata, ¿no? El tema de que no es posible replicar el biosimilar, ¿no? Como si el genérico, ¿no? Ya estamos en un debate anterior. Entonces, bueno, yo creo que esto ya ha quedado atrás, pero al principio sí es verdad que el tema de la homogeneidad del lote es que no es lo mismo. Y claro, el argumento es que en el original tampoco. Hay una variabilidad que está dentro de un margen que garantiza la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad, pero que en principio ocurre en el original y ocurre en el biosimilar, ¿no? Entonces, bueno, esto, verlo más allá de los estudios que hay y buscarle... ¿Y qué hay que hacer para que se conozca la innovación de los biosimilares? Pues fundamentalmente reuniones locales o regionales, información, formación, igual tomar a líderes clínicos que tengan experiencia con biosimilares positivas para que adiestren a aquellas especialidades y por lo menos compartan su experiencia en estas especialidades que van a empezar a entrar biosimilares, como por ejemplo Marizumab cuando llegue, va a entrar en alergia y en neumología que no tienen experiencia con biosimilares, pues sería interesante, ¿no? Escribir informes. Por supuesto, difundir la información, artículos interesantes, etcétera. Pero sobre todo a nivel formativo e informativo, ¿no? Y ser dialogantes, ¿no? Estaba mirando la hora porque en algún momento os tengo que pasar la palabra. Creo que tenemos un ratito más. Hemos hablado, efectivamente en el informe íbamos a introducir el tema de la innovación regulatoria, pero bueno, pensamos que convenía ceñirse a aquello que podía relacionarse de una forma más o menos directa con el aumento, con la mejora en la calidad asistencial. Yo creo que la innovación regulatoria seguramente también lo permite, ¿no? De una forma indirecta. Pero aprovechando que estás aquí, Antonio, ¿cómo está el debate regulatorio? Es decir, yo sé que hay dos frentes. El otro día tuve una reunión con la agencia británica, que ha sido pionera en esto. Creo, si no me equivoco, y corrígeme por favor, que hay dos frentes abiertos sobre el debate regulatorio. Uno es la posibilidad de reducir los ensayos clínicos comparados de eficacia y seguridad, porque lo que aportan a la comparación es relativamente limitado, es decir, tiene un valor confirmatorio de mitigar un riesgo residual. ¿Cómo está ese debate? Es decir, evidentemente si eso se hiciera, el coste de la inversión en el desarrollo biosimilar reduciría y gran parte de este efecto innovador se multiplicaría, eso está claro.
Y luego el debate que yo creo que también está en la calle, digamos, de los expertos, es el de digamos, el ordenar un poco toda la parte de los estudios comparados del mecanismo de acción y funcionales, de la actividad biológica de los productos. ¿Eso va a evolucionar? ¿Eso está en... ¿Va a haber cambios más o menos pronto? ¿Cómo, sabes algo? Creo que el espíritu de la regulación se mueve en asumir que si la molécula o el principio activo o el medicamento se puede caracterizar bien, no vamos a hacer pruebas que nos digan lo que ya sabemos, ¿no? Eso, yo creo que en eso no hay debate. O sea, lo que puede haber debate es en determinadas situaciones o determinados mecanismos de acción, si das el paso seguro o no, no hay seguridad. Pero, por ejemplo, en moléculas que ellos consideran o que los técnicos evaluadores consideran sencillas dentro de que son biológicas, evitar ese tipo de pruebas, yo creo que ahí no hay debate. O sea, bueno, pues así, o de tamaño de peso molecular más bajo, un número de aminoácidos más pequeño, todas estas situaciones yo creo que están superadas. Ahora, que eso vaya a ir, digamos, sumando moléculas de complejidad en distintas indicaciones, creo que no estamos todavía en ese enfoque, ¿de acuerdo? En la EMA. Sí, en la EMA, pero yo no creo que sea tanto un tema político o político técnico regulatorio, por decirlo de alguna manera, como un tema de ciencia, ¿eh? O sea, a medida que avancen esto es algo que ya, y tú lo sabes, Fernando, porque hemos compartido muchas veces mesa, ¿no? El concepto de biosimilitud se complica porque no hay pruebas analíticas que te puedan confirmar que dos lotes son iguales. Punto. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Pero a medida que se van consiguiendo subrogadas que son más sensibles que los ensayos clínicos habituales, esos van a ir supliéndolo. Y no hay problema, ¿vale? El problema es que hay que tener una evidencia de que eso es así. Entonces, cuando has visto mucho, cuando has tenido muchas experiencias, ya conoces cuáles son esas subrogadas que puedes aplicar, por ejemplo. Entonces, es un proceso progresivo. No va a ser algo de decir, bueno, es que a partir de todo lo que no se va a pedir ensayos clínicos comparativos. No, esto no va a ocurrir así. Esto va a ser caso por caso. Bueno, siempre la regulación es caso por caso. Sí. Cuando dices subrogadas te refieres a pues estudios farmacodinámicos, farmacocinéticos, que a lo mejor son mucho más... Es que no es que sean, digamos... menos requisitos, sino que es que son más sensibles que al final que la variable clínica dura, por decirlo de alguna forma. No es que se exija, se vaya a reducir la exigencia de igualdad, sino simplemente que tienes una prueba que te permite mucho más sensible y te permite determinar que son... Eso es. Bueno, yo creo que en última instancia estas mejoras regulatorias tienen impacto. Es un impacto muy directo, es un impacto a más largo plazo, evidentemente, claro, pero claro que los tienen. No nos damos cuenta. Pero lo quitamos un poco bueno, lo hemos introducido brevemente, lo hemos comentado, pero pensamos que, bueno, pues habría que ceñirse a cuestiones que tuvieran un impacto mucho más directo. Yo creo, no sé si Vicente querías añadir algo. Yo creo que lo hemos comentado todo, ¿no? En Andalucía, digamos, la entrada de biosimilares ha sido notablemente más grande que en otras comunidades autónomas. Fue bastante pionera en todo esto. Por tanto, tenéis una experiencia que deberíais, a lo mejor... En contrato programa tenemos por la penetrabilidad por encima del 70%, cumplir el objetivo por encima del 70-75%. Oye, se me ocurre una pregunta que es importante y que hemos tocado antes un poquito colateralmente. Claro, los innovadores bajan el precio en ocasiones, está bien, ¿no? ¿A igualdad de precio el prescriptor suele tender hacia el producto original, que es el que conoce más? Sí, suele hacerlo. Pero ahí también tenemos una labor, y en el posicionamiento de la SEF lo ponemos explícitamente, que a igualdad de precio hay que apostar por el biosimilar, porque esa bajada de precio está porque el biosimilar está ahí, si no, no hubiera sido posible. Entonces, para hoy, hambre para mañana. Sí. Al final es importante fomentar los biosimilares y llegar a un equilibrio, porque como estamos diciendo aquí, y ahora os voy a pasar la palabra, los biosimilares, aunque pueda resultar paradójico, ayudan, tienen su impacto en
laboratorios que producen medicamentos innovadores, ¿no? Por ejemplo, existen recursos para adquirir y para incorporar esos medicamentos al sistema sanitario. Muy bien, yo creo que ha sido muy interesante lo que nos habéis contado y supongo que nuestros amigos de los medios tendrán alguna pregunta. Yo os ruego que preguntéis, comentéis lo que queráis y si acaso presentaos, decid de qué medio sois y luego nos preguntas. Adelante, sí, por favor. Hola, soy Luis Marchal, de la revista IM Médico y de la revista IM Farmacias. Quería preguntaros si con el informe, es que no lo veo, si hay algún porcentaje de en cuántos biosimilares hay esa aportación de innovación. Eso por una parte. Y luego al farmacéutico me gustaría preguntar si este tipo de informes ayudan a que haya más prescriptores de biosimilares, porque a mí en mi caso tengo psoriasis y me está costando Dios y ayuda para que la dermatóloga me quieran poner un biológico biosimilar y eso que yo conozco un poco eso por trabajar en esto. Si no, a los pacientes que no lo conozcan, pues no se lo plantean. Entonces, no sabes, ¿no? Gracias. A ver, yo creo que este tipo de documentos pone encima de la mesa todas las bondades de estos medicamentos, más allá de lo que se asocia generalmente como es la bajada del coste, ¿no? El hecho que me preguntas personalmente, hemos debatido a lo largo de este coloquio que los biosimilares promueven al final que el acceso sea más temprano, ¿no? De hecho, ya EULAR lo tiene en sus algoritmos y en nuestro propio hospital ya estamos adelantando esas líneas y siendo tú un paciente de psoriasis, pues igual a lo mejor te va a beneficiar de estas estrategias que se están urdiendo, ¿no? Por el hecho del contexto de coste-efectividad, ¿no? Entonces, claro que sí, que este tipo de documentos y toda la formación, información y la difusión que se haga va a impactar positivamente la prescripción y la penetrabilidad de biosimilares sin dudarlo. Por tanto, tú reclamas a tu dermatóloga el biológico y se resiste a ponerte tratamiento biológico, si me permites decirlo así, ya sé que es un poco bestia, o te quiere dar tratamiento biológico pero no el biosimilar, que no me ha quedado claro. Se resiste a dar el tratamiento. De hecho, como estábamos en pleno COVID, hace 2 años dijo que COVID no tenía menos por las defensas. Y ahora me van a hacer análisis para ver si puede claro, al final, con la seguridad social, vamos a un año vista entre cada consulta. Bueno, entiendo que tu dermatóloga sabrá lo que necesitas y en ese sentido a lo mejor está haciendo en este momento lo que tiene que hacer. Decías si hay algún porcentaje. La verdad, no hay porcentajes en el informe. Es tremendamente complicado. En fin, no quiero justificarme ni mucho menos, ¿no? Pero se podría haber hecho en algunas cosas, ¿no? Se podría ver en qué medicamentos biosimilares ha habido un cambio. No lo hemos hecho. Seguramente habrá unos años. Es un informe bastante pionero en el sentido, creo yo, de que yo creo que va a lanzar el debate sobre todo. Siempre se ha hablado, ¿no? Pero se ha hablado casi intangiblemente, ¿no? El biosimilar, colaborar en innovaciones. Yo lo que hemos pretendido es dar datos y establecer situaciones en las que esto es así. Por ahora no hemos llegado a hacer números, pero recogemos el guante y de cara a la próxima edición, que no sabemos cuándo será, a lo mejor tendríamos que poner algún número sobre estas cuestiones. ¿Más cosas? María López, de Diario Farma. Bueno, quería saber, un poco para explicitar en las informaciones que pongamos, ¿a quién va dirigido el informe? Entiendo que un poco a clínicos, a decisores también, pues un poco para dar pues esa difusión sobre estas innovaciones y lo que pueden aportar. Pero también quería saber si se valora realmente a nivel clínico el hecho de todas estas innovaciones, si se seleccionan los medicamentos en los hospitales pues en base a la presencia de alguna de esta innovación y cómo se ejecuta. Entiendo que a través de concursos, a través de compras, pero si se tiene a día de hoy realmente en cuenta el que pues haya innovaciones que puedan aportar un beneficio a los pacientes frente a otros medicamentos que a lo mejor no. Me parece interesante la idea. Quizás esto es más tuyo, no sé. En los
En los concursos, en las licitaciones, nos llenamos la boca de decir que hay que ver al biosimilar como un producto, efectivamente, que introduce eficiencia, pero tiene otros valores, ¿no? Por ejemplo, la innovación. ¿Eso se debería introducir en concursos, en licitaciones, etcétera? Se debería introducir un poco también por zonas, ¿no? No en todas se tiene en cuenta, pero yo creo que cada vez más. El hecho de que un producto traiga un excipiente que en principio pueda producir más dolor que otro, pues creo que, sobre todo cuando vas a hacer switch, que el paciente pasa del original, que a lo mejor no lo tiene, y el biosimilar sí, pues intenta afinar un poquito más, ¿no? Entonces, no en todas las circunstancias, no en todas las, digamos, en todos los territorios, pero en algunos sí es verdad que se empieza a ver las características técnicas como diferenciadoras para... Algunas son comunes a todos, algunas fuentes, algunas, digamos, el biosimilar como motor de innovación en su condición de biosimilar puede ser común a todos, pero habrá algunas especialmente o específicamente atribuibles a determinados biosimilares. Decías a quién va dirigido. La idea, y yo creo que Encarna luego va a hablar un poco y a lo mejor lo aborda también, yo creo que el planteamiento inicial fue fundamentalmente, va dirigido a todo el mundo, profesionales del sistema sanitario, ¿por qué no?, administradores sanitarios, pero es verdad que sobre todo en la forma de enfocarlo iba dirigido a los profesionales sanitarios y quizás fundamentalmente a los médicos, ¿no? Digamos, levantar conciencia sobre ese valor añadido de los biosimilares más allá de una cuestión puramente de precio que evidentemente no deja de ser relevante, ¿no? Pero también da argumentos, yo creo, a las administraciones curso mejor elaborado respecto a por qué conviene introducir, por qué conviene fomentar, inducir. En definitiva, para que todo ese valor se sustancie, pero en este caso especialmente es el valor innovador. Creo que esa es la idea. ¿Qué más? ¿No? ¿Algún añadido? ¿No? Encarna, ¿quieres pasar tú a...? Sí. Si no hay más comentarios, si no hay más preguntas. Vosotros. Bueno, pues yo creo que una vez que hemos terminado esta parte del diálogo, solamente me quedan dos cuestiones, un poco de resumen y un agradecimiento. Entonces, el primero, el agradecimiento para que no se me olvide, porque luego empiezo con el resumen y se me va, con lo cual agradecimiento. Pues agradecimientos primero a los autores del documento, a la coordinación y a la autoría fundamental del doctor Fernando de Mora, pero al resto de autores, algunos de los cuales están aquí. Creo que es un documento también innovador en cuanto a la autoría, porque nos hemos planteado un documento en el que lo público y lo privado conviviesen, es decir, tenemos autores que son clínicos, representantes de sociedades científicas, y también tenemos autores que pertenecen a la industria y que son artífices de esta propia innovación, y eso nos ha ayudado también a identificar algunos de estos aspectos. Luego, por supuesto, agradecimiento a Antonio y a Vicente, además de Fernando, yo creo que ha sido un diálogo muy productivo. Sé que tenéis todos muchas obligaciones y siempre para nosotros es de agradecer que acudáis a nuestra llamada, y yo creo que tenemos que reconocer además que siempre lo hacéis. Entonces, pues un agradecimiento doble. A los medios de comunicación por vuestra asistencia también, que también respondéis a nuestra llamada, y eso siempre nos agrada. A los asociados, porque los asociados sois los verdaderos protagonistas de que esta innovación se produzca. Sin vuestras compañías que apuestan por este tipo de medicamentos y apuestan por un desarrollo, seguramente esta innovación no sería posible. Por lo tanto, eso es muy importante. Y luego, para finalizar, al equipo de Biosin, que siempre está atento a todo y que procura organizarnos estos eventos para que estemos en un entorno, yo creo que agradable. Y ya lo que sí que me queda es un poco recoger todas estas ideas que se han debatido a lo largo de este ratito de diálogo, recalcar un poco lo que quiere el documento. Cuando hablamos de innovación y biosimilares, ya se hizo disculpadme por la... estoy un poco acatarrada, entonces disculpadme por la voz. Se hizo un primer documento ya en el año 2006, en el que nos centramos en aspectos de innovación, pero muchos aspectos de innovación que tenían que ver con
facetas de producción, etcétera. Muy interesante, pero que no llegaba a visualizar cómo esta innovación impactaba en los pacientes. ¿Qué hemos querido hacer ahora? En los últimos años está saliendo múltiple evidencia, muchos ensayos clínicos, muchas revisiones sistemáticas que vienen a hablar de cómo el desarrollo de biosimilares, cómo cada vez la mayor introducción de los biosimilares en el mercado está influyendo directamente en la vida de los pacientes. Y lo que queríamos es poner de manifiesto, en base a las evidencias publicadas, no desde el punto de vista teórico, sino en base a las evidencias publicadas, cómo la innovación en los biosimilares incidía directamente en el paciente. Preguntabais, ¿dirigido a quién? Pues dirigido a todo el mundo, porque creemos que debe conocerse esta parte de innovación, pero sobre todo a los profesionales sanitarios. Y también en muchas ocasiones a la propia administración, para que cuando de alguna forma pone en marcha estos procedimientos de compra, incorpore esta innovación. Porque si no se incorpora, si no se pone en valor, difícilmente haremos lo que ha dicho también muy bien Antonio, que es hacer atractivo el sector, hacer que más compañías inviertan en biosimilares. Yo siempre digo que el principal beneficiario de que existan biosimilares es la administración sanitaria. Las compañías farmacéuticas, se dedican al desarrollo farmacéutico. Si no quieren invertir o no pueden invertir en biosimilares, irán a invertir en otras cosas. Pero a quien le interesa es a la administración, que es la que necesita ser eficiente. Y por lo tanto, todo esto nos va a dar una serie de características que podemos incorporar en todos estos procedimientos de adquisición. Por lo tanto, está dirigido a las administraciones, pero muy centrado también en los propios profesionales sanitarios. Sabemos que los farmacéuticos conocéis bien la innovación en biosimilares. A veces los clínicos, que son los que prescriben, tienen más dificultades y creo que hay que ponerlo en valor. Hemos visto a lo largo del documento, que os animo a que leáis, porque no somos capaces de ponerlo aquí, pero lo que se ha intentado en el documento es poner ejemplos tangibles y concretos de cada una de estas innovaciones. Aquí no las hemos desarrollado porque sería muy arduo, pero en el documento veis, innovación farmacéutica. Tenemos innovaciones directas muy claras que vienen en el documento. Innovaciones en excipientes, que se ha hablado aquí de que provocan mayor estabilidad, que minimizan algún tipo de efecto secundario. Innovaciones en dispositivos de administración, esenciales, porque si mejoran la facilidad de uso, van a mejorar la adherencia y, por tanto, el resultado terapéutico de una determinada molécula. Innovación en vías de administración, que es una innovación posible, pero además es una innovación en la forma en la que se gestionan los hospitales. No solamente es una innovación directa para el paciente, sino en la forma en que gestionamos un determinado tratamiento. Y otras innovaciones indirectas que son muy relevantes y que a veces es difícil ver, pero hay que poner en valor. Innovación indirecta es innovación en el paradigma terapéutico. Hemos hablado ahora. Hay determinadas patologías, artropatías, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, en el que el paradigma terapéutico, la forma en la que tratamos a los pacientes, se puede modificar y se innova gracias a los biosimilares, adelantando líneas de tratamiento en muchas ocasiones. Y adelantar líneas de tratamiento en algunas de estas patologías, también hay evidencias de que mejora el resultado en salud. Luego mejora la calidad de vida de los pacientes. Y luego, por qué no decirlo, además también ya tenemos evidencias directas de que la aparición de biosimilares permite la incorporación de las novedades terapéuticas, de innovaciones terapéuticas. Has dado un dato, Vicente, en artropatías de combinaciones, pero por ejemplo en el documento se cita un ejemplo del NICE. ¿Sabéis? Terapias, unas de las patologías en las que se utilizan biosimilares es en oncología. Pues bien, NICE rechazó un tratamiento en combinación de un nuevo oncológico innovador, porque tenía que utilizarse en combinación y el coste no superaba sus umbrales. En un momento dado, el fármaco que iba en combinación, que era trastuzumab, sale biosimilar, disminuye el precio de biosimilar y NICE autoriza
aquella combinación que tenía un innovador que no se había autorizado. Es decir, es un ejemplo palpable de cómo no podemos considerar como dos mundos independientes, innovación y biosimilares. Son dos mundos que se potencian unos a otros. Y el que tengamos una mayor entrada de biosimilar ya no solamente es la teoría de que libera recursos, no, es que se ve cómo aumenta la entrada de innovación. Y creo que esto hay que difundirlo. Y todos tenemos que saberlo, porque si no, se relega al ámbito puramente económico, que es importante. Porque más pacientes acceden a muchos productos porque el precio de alguno de ellos ha bajado ostensiblemente. Y esa bajada es necesaria. También tenemos que tener cuidado de no caer. Yo cuando tenía otras responsabilidades hablaba siempre de que teníamos que tener mucho cuidado porque a veces en innovación estábamos en una espiral ascendente de precios y cualquier cosa que venía un año tenía que ser porque fuera 6 meses después pues de un precio más alto. Ojo, porque también podemos caer en algunos casos en espirales descendentes de precio. Y las descendencias de precio también tienen sus riesgos, que es hacer menos atractiva la comercialización. Y ya empezamos a lo mejor a tener algunos indicios de biosimilares que no se comercializan por esta falta de atractivo. Los biosimilares ayudan también, innovan, dando una segunda vida a fármacos que de no existir el biosimilar no seguirían investigándose. No seguirían, y son fármacos de primera elección. Cuando alguien decide investigar un biosimilar, desarrollarlo y comercializarlo, es porque sabe que es un fármaco de primera línea que va a tener un gran número de pacientes que lo use, porque si no, una compañía no se lanza a ello. Luego son fármacos de primera elección que dejarían de ser investigados una vez que pierden la patente, pero les damos una segunda vida y somos capaces de seguir investigando y desarrollando y mejorando sobre estos fármacos de primera elección. Por lo tanto, yo creo que eso también es algo que hay que poner en valor. Bueno, y yo con este breve resumen creo que hemos intentado, de verdad os animo a leer el documento. Ha sido arduo llegar a desarrollarlo, a encontrar todos los ejemplos, a ponerlos blanco sobre negro, pero creo que de verdad que es de mucho interés y que aporta algo nuevo, sobre todo por los ejemplos, porque nos decían, los autores nos decían, no, pero es que siempre que hablamos de biosimilares es todo como muy teórico. Queremos que se baje, queremos verlo, queremos que nos digáis dónde está. Bueno, pues mira, está aquí, en este otro sitio. Entonces espero que también a los medios de comunicación os sirva para entender también cómo queremos pasar de esta teoría a la práctica, a lo que es el día a día. Y bueno, espero que lo hayamos conseguido. Muchas gracias y nada, ya os invito si queréis a que tomemos todos un pequeño desayuno y podáis además, si queréis, interaccionar más con los autores o con nuestros compañeros en el diálogo. Muchas gracias a todos. Pues,